Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Icha Rodríguez. En esta hora pues quiero compartir con todos ustedes un pequeño mensaje de cómo Dios encendió su luz
a mi vida, cómo Dios me mostró su verdad, su verdad. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, Él me permitió nacer y crecer en un hogar cristiano, un hogar fundamentado en una fe verdadera hacia un Dios vivo y verdadero, un Dios que para el humano es imposible, las cosas para Dios es posible. Mis padres desde pequeña nos llevaban a mí y a mis hermanos a la iglesia. Por muchos años, durante nuestro crecimiento, estuvimos asistiendo. Sin embargo, en ese mismo crecer de la vida, nos fuimos involucrando con personas, amistades que no pertenecían o no compartían las mismas creencias de nosotros. Sin embargo, ellos en ningún momento fuimos rechazados o fuimos humillados por parte de ellos. Ellos respetaron nuestra religión, nosotros respetamos su religión, tratando de ser todos unos mismos hermanos. A medida que fuimos creciendo, cuando llega la etapa de la adolescencia, es una etapa bastante difícil para todo ser humano. Me involucré con personas, con amistades, que ellos tenían costumbres muy distintas a la mía. Comencé entonces a compartir sus costumbres, su forma de bailar, su forma de escuchar música, su forma de vestir. Toda esa parte que desde pequeño me habían enseñado que no era correcto, comenzó a cambiar en mí. Cuando ya llega la etapa de ser adulta, una vez que ya me he graduado de la universidad, que comienzo como que a experimentar mi vida propia, ya no bajo el régimen de mis padres, comienzo a involucrarme mucho más y fui influenciada por el mundo, por sus costumbres, por sus bailes, por sus tradiciones. Cometí errores de los que por supuesto ahora me arrepiento. Hice un acto de la cual no estoy ya orgullosa. Comencé a vivir una vida doble delante de mi familia. Actuaba de una forma y a sus espaldas pues era totalmente distinta. Siempre he conocido que Dios nunca nos desampara. Siempre le he dicho a mi papá, nosotros, mi familia en particular, somos más que testigos y podemos dar el testimonio de cómo Él ha venido a nuestro socorro, cómo Él ha obrado maravillosamente en nuestra vida. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez alimentaria, económica, y siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios. Él siempre ha obrado a favor de los suyos. Nunca dejé de confiar en Él. Sin embargo, no fui exenta de caer en la influencia de este mundo. Por supuesto, hoy en día pues ya conozco la verdad. Sé que Dios utilizó sus instrumentos porque Él aquí en la tierra tiene instrumentos por los cuales Él obra maravillosamente para traer bendiciones, para traer consuelo, incluso para darte a conocer el camino errado en el que tú andas. Utilizó uno de sus instrumentos, me declaró frente a frente lo que yo creía que para mi familia eso ellos no conocían. O sea, mis actos aparentemente yo las estaba haciendo y ellos no se estaban enterando. Pero Dios me declaró lo que yo estaba haciendo, dándome a entender que para Él no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no podemos ocultar nada. Él todo lo sabe. Aún nuestro pensamiento, aún cada paso, antes de que nosotros lo demos, ya Él lo sabe. Gracias a su misericordia y a su amor, me quitó ese velo, el que el mundo me había tapado mi vista, me declaró su verdad. Recuerdo que un día viernes estaba el hermano Isaías Mejías, estaba dando la predicación. Toda su predicación, todo ese mensaje que Dios estaba dando a través de mi hermano fue para mí. Yo sentí que ese mensaje era para mí.
yo lo estaba escuchando y al mismo tiempo una voz me decía, esta es tu oportunidad, ya no va a haber más oportunidad, no la dejes escapar. Quizá para mañana no va a haber un mañana. Y cuando el hermano hizo la invitación para aquellas vidas que no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, era la oportunidad. Sin embargo, hubo como, no duda, sino un temor. Y yo esperé que el hermano hiciera el tercer llamado. Cuando él hizo el tercer llamado, la tercera invitación, hubo un impulso en mí que hizo que yo me levantara de mi asiento. Mi madre, que estaba a mi lado, recuerdo, yo simplemente le extendí mi mano y le dije, acompáñame. Y ella, por supuesto, se levantó y me acompañó. Estaba uno de mis hermanos mayores, también estaba presente en el servicio. Recuerdo que también le hice la invitación para que me acompañara, porque de cierta forma me quería sentir más segura de la decisión que estaba tomando. No es una decisión que hay que hacerla por hacerla, es una decisión que sale de tu corazón y es una decisión que cambia tu vida. Me acerqué hasta el ministro y reconocí al Señor como mi creador y como mi salvador. Con lágrimas en mis ojos, con voz quebrantada, casi que no podía ni hablar, lo reconocí. Y desde ese momento para acá yo he sentido y he visto un verdadero cambio, una verdadera obrar de Dios en mi vida. Todo lo que yo hacía ya no lo hago para la gloria del Señor. La forma en cómo yo me estaba vistiendo, la forma en cómo yo me maquillaba, incluso usaba collares, usaba zarcillo, la música que yo escuchaba y que incluso bailaba, ya toda esa inmediatamente la fui dejando. Mi vestidura comenzó a ser entonces agradable a lo que Dios nos manda como mujer, que nos vistamos con ropa decorosa. Y desde ese momento yo comencé a ver maravillas. Dios ha respondido en mis oraciones. Sé que no en todos los momentos lo he dado a conocer, pero Dios ha estado conmigo. Nunca se ha apartado de mí. Al contrario, he sido yo quien lo he alejado, más he reconocido, he venido, he pedido su perdón y sé que he obtenido su perdón por cuanto Él me ha dado nuevas oportunidades, por cuanto Él ha venido a socorrerme en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Él ha venido a mi socorro y al socorro de mi familia. Como padre, pues quiero ser un guiador para con mis hijos, quiero ser un buen ejemplo para ellos, quiero ser un ejemplo para mi esposo también. A diario le pido al Señor que me ayude. Son luchas que uno tiene a diario. Aún estamos en esta carne y estamos tentados a diario. Sin embargo, pues a diario le pido al Señor que me dé la fortaleza para vencer, ya que Él ha prometido y me ha dado esa promesa de que somos más que vencedores. En esta hora, amigo, amiga, que estás al alcance de este mensaje, quizás mi situación no fue o no es comparada a lo que tú puedas estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que hay un Dios que es vivo, que es verdadero, que está tocando la puerta de tu corazón. No le cierres la puerta, ábrela y vas a ver un verdadero cambio en tu vida. Que el Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 133. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acompañando a cada uno de los hijos del Señor que nos escuchan a través de esta vía, compartiendo de la palabra del Señor, siendo enseñados por Dios, la experiencia de ser enseñados por Dios, la experiencia de oír la voz de Dios, la experiencia de
tener compañerismo con Dios y la experiencia de saber qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Porque si usted no entiende qué es lo que Dios quiere con usted, entonces va a ser difícil que usted entienda a Dios. Las predicaciones, como dice la misma escritura, la fe viene por el oír, entiendan eso. La fe, la revelación viene al escuchar la palabra, no al escuchar a alguien contando cosas contrarias a la palabra, no, sino escuchar la palabra, el desarrollo de la palabra del Señor, la predicación de ella, la exposición de las verdades, las verdades que Dios puede hablar, y que eso está enmarcado en lo que nosotros llamamos conforme a la palabra, que toda conclusión y todo pensamiento debe estar en armonía perfecta con la Biblia. Por eso, cuando Dios habla a través de un instrumento, el Espíritu Santo es el que predica y Él va a desarrollar el tema en perfecta armonía con la Biblia. Porque Dios quiere que el hombre y la mujer entiendan el propósito del Evangelio. Debemos todos entenderlo. Es importante que entendamos. Porque cuando usted va a una iglesia y usted no entiende cuál es el propósito de Dios, existen grandes posibilidades de que usted termine haciendo algo distinto en la iglesia a lo que el Señor lo llamó. Dios lo llamó a usted. Pero cuando usted no entiende la naturaleza del llamado, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios quiere, existen unas grandes posibilidades que usted termine haciendo algo distinto a la voluntad del Señor y a lo que dice la palabra. Ese es el génesis de las denominaciones. ¿Sabía usted que las denominaciones nacen de hombres y mujeres que no entienden el plan de Dios en la palabra? Que no entienden las verdades que Dios revela en su palabra. Y aún voy a abrir un círculo más grande. O sea, así nacen las denominaciones en el mensaje. Cuando se toman expresiones del profeta, que se le da la interpretación que no es, que Dios no vindica ese modo de pensar, esa manera de pensar, pero muchos se escudan detrás del mensaje de la hora, de la revelación que está en los folletos del profeta, y al hacer eso, fallan en reconocer el verdadero propósito del llamado de Dios. Se ha dicho una y otra vez, y en esta hora el Espíritu Santo nos recuerda eso. Dios quiere restaurar al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se había perdido en el Edén por causa del pecado. El hombre no nació para manifestar el pecado. El hombre no nació para manifestar el error. El hombre no nació para manifestar sus propias ideas. Escuchen muy bien esto. El hombre no nació para manifestar sus propias ideas. No. El hombre nació para manifestar única y exclusivamente el pensamiento de Dios. Más nada. El hombre no fue hecho para manifestar otra cosa sino a Dios. Contrario a todos los animales que hay en la tierra, que cada uno manifiesta su naturaleza. Cada uno va a manifestar su naturaleza, pero el hombre, la naturaleza del hombre, él no tiene una naturaleza animal. Muchos creen que el hombre tiene una naturaleza humana. No, la naturaleza humana es la naturaleza de Dios. Los modos del ser humano son un tipo
del modo de Dios, pero pervertido por causa del pecado. El hombre no identifica a Dios en el hombre. El hombre en la tierra fue puesto para ser Dios. Y si usted se fija, el hombre es un Dios aquí en la tierra. Él puede acabar con todas las especies que hay en la tierra, aún el mismo humano. Pero ese dominio no es el dominio conforme a Dios. Ese dominio que el hombre tiene es un dominio humano, carnal, pecador, basado en las naturalezas carnales pervertidas por el diablo. Y en base a esa perversión es que el hombre cumple su propósito, pero no conforme a Dios. Y lo que ha traído es muerte y destrucción. El hombre, por causa de la naturaleza de pecado, ha traído muerte y destrucción. Pero el Señor quiere que el hombre manifieste vida, que manifieste el poder de Dios, que manifieste el carácter. Y a eso Dios lleva al hombre. La invitación de Dios se basa en eso. Por eso hablo, que se entienda el propósito. Cada vez que usted escucha una predicación especial, usted se está alimentando, usted está tomando de la expresión de Dios, de la palabra revelada de Dios, porque la palabra está siendo predicada, está siendo expuesta por el Espíritu Santo, no por el hombre. ¿Se dan cuenta? Por eso es palabra revelada. Cuando un siervo de Cristo llamado por Dios predica la palabra, por eso la Escritura lo llama profeta al predicador, porque él predica la palabra. La palabra es hablada y por consiguiente el Espíritu la revela. Es un profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ahora por qué cuando el hermano Branham hablaba de su hijo, profeta, un predicador? A veces las cosas son más sencillas de lo que la gente cree. Y se cumplió esa palabra, seguro. Ahora él es un predicador de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra viene a él bajo inspiración y también bajo inspiración de cada hombre que Dios llama. Porque tiene que ser llamado por Dios. Dios llama al hombre y lo posiciona y esa palabra es revelada y traída al pueblo para que el pueblo la reciba lo que el Señor nos está dando y podamos ser edificados y llevados a esa condición original. La meta es nacer, arrepentirse, nacer y crecer. Hermano. O podríamos decirlo de esta manera: morir, nacer y crecer. Y en ese lapso hay un proceso de perfección. Dios lleva al hombre y a la mujer a un proceso de perfección. Y cuando el hombre y la mujer entran en conciencia de eso, allí es cuando el Señor va a empezar a obrar. Allí es cuando el Señor va a empezar a enviar su palabra y esa palabra va a llegar al corazón. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no entiende? Simplemente el efecto de la palabra no llega al corazón, no se entiende. Cuando el Señor estuvo aquí en forma de carne, el Señor le habló a Israel del propósito de Dios. El Mesías estaba allí, el hijo de David, que eso significa el hijo del hombre. El hombre era, en este caso era Adán, el hijo de Adán estaba allí. Porque ellos sabían que Dios iba a enviar
a alguien que naciera no por el sexo, sino por la palabra hablada. Ahora, eso Israel no lo sabía, que era Jesús, pero para eso vino la predicación de la palabra, vino a manifestar el fruto de ese llamamiento. Pero Israel no entendió. Y por eso, solo unos pocos de millones, hermano, solo unos pocos de millones entendieron el plan de Dios. Estamos hablando de millones. El Señor Jesús recorrió de norte a sur, de este a oeste, la tierra de Israel, predicando, manifestando el carácter de Dios y manifestando el poder de Dios, cumpliendo su ministerio como hijo de David, el cual iba a heredar el trono, y como hijo de Adán, el hijo que no nacería por el sexo. Por eso muchos decían, este es el Cristo. Nosotros conocemos a su papá no es José el carpintero y sus hermanos. Fíjense, escuchen bien esto. Ellos sabían, Israel, lo que significaba hijo del hombre. Significa hijo de Adán. El hijo que no nacería por el sexo. Cuando el Señor se identificó en su ministerio como el hijo del hombre, ellos dijeron, el hijo del hombre, el hijo de Adán. Si tú eres hijo de José, el carpintero, él vive en Nazaret, y conocemos a su mamá que es María, y conocemos a todos sus hermanos. Esos fueron los que dijeron los de Nazaret. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo van a decir que él es el hijo que nació sin el sexo, si nosotros conocemos a Adán, a José su papá, a su mamá y a sus hermanos? Y eso que no estamos contando la otra parte, que se riega que fue hijo de un soldado romano. Fíjense, ¿se dan cuenta por qué el ministerio del Señor Jesús no tuvo efectividad en Nazaret? Ellos no entendieron, sus corazones no se abrieron a la revelación de la palabra. Fíjense el mensaje que el Espíritu dirigió al Señor Jesús a predicar en la sinagoga. El Espíritu de Dios está sobre mí. Un mensaje sobresaliente, identificando el ministerio del Mesías, del Hijo del Hombre, el Hijo de David, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Pero cuando ellos escucharon al Señor decir, hoy se ha cumplido esta escritura, y dijeron, ¿cómo va a ser eso? Lamentablemente no solamente no entendieron, sino que lo quisieron matar. Fíjense hasta el nivel que llegaron de ceguedad espiritual. No solamente no creyeron, sino que combatieron. Hermano, resistieron. Que usted no sea culpable de eso. Que el Espíritu Santo cuando le hable, su corazón se humille. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ellos hablaban de Señor, hablaban de Jehová, como dice la Escritura. De labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre. ¿Se dan cuenta? Ellos no entendían. Cuando se enseña algo contrario a la palabra, cuando no es el Espíritu Santo, no se está honrando a Dios. Más bien se está resistiendo a Dios. Hermano, hermana, ministro, tenga cuidado. Estamos en el tiempo en que el Señor
está hablando como nunca antes ha hablado. El Señor está llamando a un pueblo para una posición. No nos convirtamos en resistencia al Espíritu Santo. No nos hallemos luchando en contra de Dios. No nos hallemos fuera de la economía de Dios, sino que más bien Dios pueda contar con usted, hermano y hermana. Que Dios cuente con usted. Que usted de todo corazón, no con un corazón endurecido, porque eso es lo que pasa cuando alguien no entiende, se cierra y su corazón se endurece. Y al endurecer su corazón no oyen la verdad de Dios. Que Dios pueda decir, yo cuento con él, yo cuento con ella. ¿Puede decir Dios eso de usted, hermano y hermana, ministro, quien me escucha en esta hora? Por supuesto, hermano, dirá un ministro, yo predico la palabra, pero ¿está predicando conforme a la voluntad perfecta del Señor? ¿Está llevando al pueblo a la posición que Dios quiere o los está formando a su imagen de usted y semejanza? Dios quiere forjar a los hombres conforme a su imagen y semejanza. Y los hombres que no entienden y forman denominaciones, quieren formar a sus congregantes conforme a la imagen de ellos, conforme a la imagen de esa denominación. Hay más de 3.000 denominaciones que reclaman tener la interpretación de Dios, que reclaman ser la iglesia de Dios, que reclaman hacer la voluntad de Dios. Pero solo aquel hombre o mujer o ministro o iglesia que han humillado su corazón y que han dejado en sinceridad que el Espíritu Santo les hable, solo ellos entienden el plan de Dios. Porque Dios nos va a llevar a un camino, a un trayecto que es necesario que el hombre esté consciente del camino que va a transitar. Debe entender que no es un camino religioso, no, estamos en una guerra. El llamado del Señor es para concientizar acerca de la posición y que para llegar a esa posición hay que librar batallas, hermano. Cuando Dios lo llama a usted, hermano y hermana, Dios lo llamó para que ocupara su lugar en la economía de Dios, en el cuerpo de Cristo, para que muriera el pecado, naciera por medio de la palabra hablada, el Espíritu Santo, y que creciera en la estatura del hombre perfecto, que Dios pudiera tener confianza en usted. Que nosotros pasáramos por la experiencia de las plantas, mueren y vuelven a nacer, hermano, y dan fruto. Tenemos que cumplir el ciclo, ese ciclo de la naturaleza. Debemos morir para nacer y dar fruto. Pero ese fruto no se va a perder, sino que va a permanecer. Y esa planta no se va a morir, sino que va a ser eterna, hermano. Nosotros no nacimos para morir, nosotros nacimos para tener vida eterna. Y a eso nos quiere llevar el Señor, porque así como el Señor Jesús nació por la palabra hablada, nosotros también debemos nacer por la palabra hablada. ¿Y cómo es eso? El bautismo del Espíritu Santo. Esa es la palabra hablada. Pero para llegar a eso hay que luchar. Hay que luchar contra el enemigo más grande, el diablo, el cual se aprovecha
de los sentidos de la carne. El diablo utiliza la carne del hombre. Escuchen bien. El diablo utiliza o intenta manipular la carne del hombre para tentarlo, para hacerlo que pierda la visión espiritual. Y cuando hablo de tentar la carne, muchos a lo mejor creen que es tener relaciones sexuales. Las obras de la carne son múltiples. Hermano. Y eso usted debe estar consciente que cuando el Señor lo llama es para comenzar una profunda limpieza. O sea, comienza una batalla. Comienza un lidiar de Dios profundo con el hombre. Comienza el Señor a hablar, a lidiar, a revelar. Comienza el Espíritu a rodear al hombre para mostrarle, para enseñarle, para advertirle. La obra de la redención y la obra de la estatura del varón perfecto es una obra del Espíritu, total, absoluta y completamente. Desde el momento del llamamiento hasta el momento de la adopción en el monte, hermano, de la piedra de corona, todo es el Espíritu Santo. Pero para eso usted debe estar y yo conscientes de la posición en la que estamos, lo que significa el llamamiento, lo que significa lo que Dios quiere que hagamos, conscientes de las cosas que nosotros debemos empezar a morir, que cada palmo de terreno va a ser luchado. La tierra prometida es nuestra, pero debemos, como dijo el hermano Branham, conquistar cada pulgada de terreno. Hermano, si es nuestro, te dirá, ¿cómo es que vamos a pelear por lo que es nuestro? ¿Se dan cuenta? Porque el enemigo reclama un derecho, hermano. Porque el enemigo está más cerca de lo que usted cree. Y para fundamentar lo que hemos de hablar en esta hora, les invito a leer 2 escrituras conocidas. La primera, vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios 6, desde el 10 al 18, una escritura muy conocida. Es el llamado para la guerra, hermano. El llamado para la guerra del pueblo del Señor. Lo que él tiene que tener para enfrentar al enemigo. Eso es Efesios 6, el capítulo 10, capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 18. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Cuando hablamos de carne y sangre, no es contra la persona que está allí, contra la persona que está allí. No, entiendan la escritura. Porque no tenemos lucha contra personas, contra este grupo. Este grupo me cae mal. Ellos nos combaten. No son ellos. No son ellos. Es lo que está detrás de ellos. Sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios. Se identificó al enemigo. Ahora, Dios nos dice lo que debemos ahora recibir para resistir eso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, el día de la prueba, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Gloria al Señor. Ahora viene la otra escritura que nos va a decir en dónde es que esos espíritus se esconden, hermano. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Gálatas 5. Del versículo 16 en adelante. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu, o sea, vestidos de toda la armadura de Dios, hermano, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Concupiscencia es un mal deseo, es un deseo malo. No satisfagas los malos deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El espíritu desea una cosa y la carne otra, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, si tenemos toda la armadura de Dios, no estáis bajo la ley. ¿Y qué significa eso? Que no estáis bajo la ley. Que no hay condenación, porque la ley fue dado para el conocimiento del pecado. Nosotros no estamos bajo la ley. ¿Qué entiende usted de no estar bajo la ley? De no guardar los ritos judíos. No, que ya no estamos bajo condenación. La ley establece el pecado y establece el castigo por consiguiente. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ya no estamos bajo la condenación que la ley establece. ¿Cómo vamos a ser culpados si estamos cumpliendo la ley? Hermano, ya no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría. ¿Eso es obra de la carne? Sí. Hechicerías. ¿Eso es obra de la carne? Sí. Enemistades. ¿Eso es obra de la carne? Sí. Pleitos. ¿Eso es obra de la carne? Sí. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Eso es obra de la carne, hermano? Es obra de la carne. Envidias, homicidios, borracheras. Cuando habla de homicidio no es solamente que usted le clave un puñal a alguien. Es cuando usted se enoja locamente contra su hermano y no lo quiere perdonar. Homicida lo llama la Escritura. Una obra de la carne. Sí. Usted puede llegar y lo abraza. Dios te bendiga. Pero su corazón
no lo ha perdonado. Usted es un homicida. Hermano. Borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no, voy a decirlo como dice la Escritura, y le voy a decir cómo para que usted lo entienda. No heredarán el reino de Dios, no recibirán el Espíritu Santo. Hermano, ahora viene el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es caridad. Ojo, el fruto es un fruto. El fruto de la tierra prometida, el que da leche y miel. El racimo de uvas que se trajeron Jacob y Caleb. Jacob, no, Josué y Caleb. Josué y Caleb. Es, como una vez se dijo, es ese racimo con varias uvitas es un fruto. No que una uvita sea un fruto, forma parte del fruto. Es un fruto con 12 uvitas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no es casualidad que Josué y Caleb se trajeran uvas? Es el fruto del Espíritu, hermano. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay qué, no hay ley, no hay condenación, hermano. Cuando viene la sentencia de la ley, no hay condenación porque el pueblo ha sido perdonado y está cumpliendo la palabra, la voluntad del Señor. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Hay que clavarlos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si usted y yo recibimos el Espíritu Santo, andemos conforme a la guianza del Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar para que el Señor siga revelando su palabra en medio de su pueblo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es perfecta y es perfecta cuando es tu Espíritu el que la enseña. Todo está conectado de Génesis hasta Apocalipsis, es tu Espíritu a través de los hombres inspirando para hacer las cosas conforme a ti. Porque el hombre nació solo para manifestarte a ti. Bendice a cada uno de tus hijos que están escuchando en esta hora. Ellos puedan ser alimentados con la palabra revelada, el alimento que sale de tu boca, Señor. Y que ese alimento fresco pueda llegar a los corazones y allí, solo allí, pueda hacer la obra para la cual tú la has enviado. Señor, prepara los corazones que han de escuchar este mensaje y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo hombre o mujer que estén quebrantados de salud. Liberta a todos los que están atados al error, a la ignorancia, y que tu amoroso Espíritu Santo pueda revelar tu amor y tu propósito a cada corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos bajo la guianza del Espíritu con relación a este tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Muchos no están conscientes de que están siendo llamados a un campo de batalla. Están siendo llamados para conquistar un terreno. Conquistarlo.
No simplemente llegar como turista, este terreno es mío. No, es conquistarlo. Es nuestro derecho. Y la razón por la cual hay resistencia es porque ese pueblo que está allí reclama un derecho porque tiene mucho tiempo viviendo allí. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Si esa tierra, la tierra de Israel, como un tipo del hombre y mujer llamados a ser cristianos, a manifestar a Dios y a recibir el Espíritu Santo, si la tierra nos pertenece, si Dios ha prometido estar con nosotros respaldándonos, si el que creó los cielos y la tierra y que pagó el precio por nosotros nos dice, tómalo, es tuyo, ¿por qué retenemos tanta resistencia? Es porque el enemigo reclama un derecho. Nuestra vida de pecado, nuestra vida en la ignorancia, nosotros hicimos muchas cosas que hoy en día el verdadero creyente lamenta y se arrepiente. Muchos hombres y mujeres que probaron el pecado, el amargo fruto del pecado, hoy en día dicen, cómo lamento no haber conocido al Señor antes, cómo lamento. Vienen muchos con sus vidas destrozadas por el pecado. Vienen de diferentes condiciones que usted sabe porque cuando usted ve en la calle, usted ve todo tipo de condiciones. Bueno, de todos esos tipos de condiciones llama el Señor a sus hijos. Dios no hace acepción de personas. No están los pecadores buenos y los pecadores malos. Pecador malo todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Aquellos a los cuales Él dijo, Él es mío, ella es mía, comienza el Señor al revelarse, a tratarlo. Aunque el Señor envía el Evangelio a todos, Dios sabe que no todos van a responder al llamado, van a endurecer sus corazones. No formaron parte de la lista de Dios, de la economía de Dios, cuando Él, antes de la fundación del mundo, predestinó quienes iban a ser salvos. Dios conoce a los que son suyos, así dice la Biblia. Y cuando el Señor pacientemente ve a su hijo o a su hija, aún en la condición más terrible, y en el tiempo de Dios, Dios lo llama, comienza el Espíritu a lidiar, porque es una obra del Espíritu. Muchos dicen, yo me gané esa alma para Cristo. Usted no se ganó nada, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convenció a ese hombre, a esa mujer del pecado. Usted solo fue un instrumento del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Gracias, Señor, por haber sido un instrumento del Espíritu Santo para que Él se arrepintiera, ya se arrepintiera. ¿Se dan cuenta? Y cuando el Espíritu Santo, ya sea por medio de un instrumento o en un lidiar en la conciencia de ese hombre y de esa mujer, porque Dios lidia en la conciencia de ese hombre y de esa mujer, el hombre ya no siente paz, el hombre ya se siente incómodo, el hombre está anhelando algo de Dios, pero no sabe cómo. Eso es el Espíritu Santo lidiando con el hombre. Él no lo entiende, ella no lo entiende, pero Dios sí. Porque ya no está tan conforme con la vida de pecado que lleva. Porque ahora anhela algo mejor, porque cuando mira a aquel hermano, a aquella hermana, hay un deseo, lo mira y hay un respeto, una admiración, es un lidiar de Dios. O cuando alguien dice, hermano, oré por mí, recuérdeme, cuando vaya a la iglesia, ese es el Espíritu Santo.
Usted quiere ver vida, el Espíritu Santo moviéndose de una manera especial. Vaya a un hospital y vaya a emergencias. La desesperación en los corazones de esos hombres hace que ese orgullo que el hombre tiene sea resquebrajado. Allí uno ve condiciones humilladas de los hombres. Cuando ven a un hermano, hombres que, no, ahí viene ese hermano a fastidiar, a hablar del Señor. Pero en un hospital, escuchan con atención, con un dolor en sus corazones, con un lidiar de Dios por la condición en que están. ¿Se dan cuenta? El Espíritu comienza a lidiar. El Espíritu, cuando vienen a la iglesia, el Espíritu comienza a hablar a través de la predicación, a través de la alabanza, a través del ambiente espiritual. La palabra sale a través de sus siervos. Y el Espíritu va a la conciencia del hombre. No es un cúmulo de conocimiento. La palabra que es predicada, el objetivo es llegar a la conciencia del hombre. Hermano. Allí el hombre escucha la verdad y dice, eso es conmigo. No hace como, una vez dijimos, como el voleibol, que viene el balón y volean el balón hacia un lado. No, ese es para él o ese es para ella. No. Cuando venga la palabra, recíbala en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. No endurezca su corazón. Si hoy oyereis su voz. La palabra que Dios le está hablando, recíbala, tome decisiones, no endurezca su corazón. Y cuando el hombre se arrepiente, hermano, cuando un hombre o una mujer, el Espíritu Santo le revela primero que logró entender algo por fin, que es un pecador y que por eso vive una vida vacía sin Dios, entonces ese hombre, al entender, toma la decisión que lo lleva a corregir eso, que es arrepentirse. Se arrepiente y busca la otra parte de la obediencia, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahora entiende quién es el Señor Jesucristo. Él entiende que para los judíos era el hijo de David y el hijo de Adán, pero para nosotros es el hijo de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos que Jesús no fue un hombre bueno que vivió en Galilea, sino que es nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, el que viene a redimirnos del pecado. Cuando entendemos eso, yo quiero ser nombrado de ese nombre, el nombre más dulce pronunciado por mortal, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comienza ese hombre, hermano, comienza una fiesta, ¿sabe usted eso? Comienza a partir de allí una fiesta en el cielo. Hubo uno que entendió, hubo uno que empezó. Vamos a ayudarlo. Los ángeles ni se le acercaban, pero ahora está rodeado de ángeles, hermano, porque su corazón está humillado. ¿Usted quiere ver un tipo de eso? Cuando el Señor nació, ¿qué fue lo que vieron pastores? A los ángeles alabando al Señor, hermano. Cuando usted ve a un hombre que se arrepiente de sus pecados, cuando usted ve a un hombre, cuando digo hombre, una mujer también, que reciben el Espíritu Santo, imagínese conforme a Lucas, así está en el cielo en esos momentos. Hay una fiesta, gloria a Dios en las alturas. A los hombres, paz,
buena voluntad para con los hombres. La voluntad de Dios se está cumpliendo y los ángeles se gozan. Uno más que se arrepintió, uno más que está caminando este camino, que dejó el pecado. Pero ahora, cuando Dios lo llama, le dice, ahora vamos a un campo de batalla, esto es tuyo, mira esa tierra que está allí, el Espíritu Santo, es tuyo, te pertenece. Pero ponte la armadura. ¿Pero por qué si es mío? Sí, pero el enemigo que está allá, él está reclamando un derecho porque él está viviendo ahí desde los días cuando tú eras pecador y que tú eras un borrachín. Él dice que se emborrachaba contigo. Él dice que parrandeaba contigo. Él dice que fumaba drogas contigo. Él dice que robaba contigo. Y a ti, mujer, los que viven en esa tierra reclaman que se pervertía contigo, que se ponían pantalones contigo, que se cortaban el cabello contigo y que se reían contigo y que vivían juntos. Y dice, ahora me viene a correr, hermano. Ahora me viene a correr. Yo no me voy, dice el diablo. Y el Señor le dice, bueno, pero Señor, pero si esa tierra es mía, ¿por qué no? Que se vayan. Bueno, ponte la armadura. Tú los invitaste, tú los corres, hermano. Ponte la armadura. Cada vez que venga el enemigo con su deseo de la carne, escrito está fuera de aquí. Cuando venga el diablo de nuevo, que estás entrando a ese terreno sagrado, diablo, ¿te acordás de esas parrandas tan buenas? Te invito, vamos. Si no tiene la armadura, empieza a flaquear, empieza a dudar, hermano. Pero con la armadura, porque ya entiende que esa persona no es su amiga. Que el Señor pueda revelarle eso a usted. Ese espíritu que lo llevaba a pervertirse en el mundo, que lo llevaba a comportarse como el mundo, no es su amigo, no es su amiga. Ese espíritu que la lleva a vestirse usted de una manera inmoral, mujer, a mostrar su carne, ese no es su amiga, es su enemiga. Mátelo, saque la espada, fuera de aquí, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora entiendo que Dios me llamó a santidad. Yo me voy a vestir santamente, si el Espíritu le ha revelado eso. Pero si no le ha sido revelado, no lo va a entender. Me están obligando a usar falda en esa iglesia. Y el enemigo, el que estaba en la carne, el que estaba esperando, atrincherado, reclamando un derecho, te dice, ¿verdad? Yo conozco una iglesia por allá, en aquel lugar. Ahí sí no te dicen nada. Porque ellos dicen que es en el corazón. ¿Se da cuenta? El diablo prepara sus iglesias también. Y si la persona no entiende, termina siendo engañada. Si la persona entra al campo de batalla sin escudo, entra al campo de batalla sin los zapatos, entra al campo de batalla desarmado, sin estar ceñidos los lomos con la verdad, sin la cota de justicia, va a ser fácil presa del enemigo. El apóstol Pablo era un hombre como el hermano Branham. Él miraba las cosas que lo rodeaban
Y él veía los tipos. Y muchas de las cartas están llenas de esas cosas que él veía, como hacía el hermano Branham, que lo leemos en los profetas, en los mensajes. Y cuando el hermano Pablo hablaba de esta escritura en Efesios 6, se refería a aquellos romanos. Él veía cómo esos romanos iban juntos, armados de pies a cabeza, con escudos, con lanzas, con espadas, juntos. Ellos no llegaban emocionados. Escuchen bien. No ayuda. Ellos no llegaban al campo de batalla emocionados. ¡Ah! No, ellos llegaban juntos, uno al lado del otro, avanzando, avanzando. Cuando llegaban los enemigos así, de esa manera, fácilmente los mataban. Con el escudo los paraban y daban el estocado. Y seguían avanzando, era un solo bloque. Era un ejército muy difícil de vencer. Y en base a eso, el apóstol Pablo dice eso. Si usted va ahora a este nuevo camino, más vale que se ponga la armadura. Porque el diablo que está esperando le va a querer robar su derecho a recibir el Espíritu Santo. Y no solamente eso, le va a seguir peleando para que usted no siga avanzando en la estatura del hombre perfecto. Le va a pelear cada terreno, no solamente el Espíritu Santo. Le va a pelear cuando llegue al terreno de la fe, al terreno de la virtud, al terreno de la ciencia, al terreno de la templanza, de la paciencia, del temor de Dios, del amor fraternal. Cada vez el diablo va a estar más atrincherado. Si se fijan, como es una pirámide, como no logran vencer, se van para la siguiente línea de defensa. Y como no lograron vencer, se van a ir a la siguiente línea de defensa. Y va a estar peor porque va a estar más concentrado. Y por eso usted necesita toda la armadura para vencer. Ese enemigo va a reclamar derechos en la carne. Va a querer manifestar sus deseos concupiscentes para que usted no busque la voluntad perfecta del Señor, para que usted no busque la santidad, para que usted no pague el precio, para que usted no conquiste. Bueno, ya llegué a la tierra prometida. No, pero hay que seguir avanzando. Tiene que llegar a la tierra prometida. Primero, tiene que recibir el Espíritu Santo. Y ahora conquistar al enemigo. Pero el enemigo te va a estorbar. Va a querer manifestar tus antiguos deseos. Las cosas que tú antes deseabas. Por eso habla de obras de la carne. Si era una persona envidiosa, ese espíritu va a querer reclamar un derecho. Si es una persona orgullosa, va a querer reclamar un derecho. Va a luchar el caminar de ese hombre, de esa mujer. Si es una persona envidiosa, vanagloriosa, va a querer lucharle ese terreno. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cada vez que venga el enemigo, resistámoslo en el nombre del Señor Jesucristo y tiene que irse. Pero él va a volver otra vez disfrazado de otra manera. Pero de esa otra manera estamos llamados a resistir al enemigo. En el nombre del Señor Jesucristo. No basado en nuestras habilidades humanas o nuestra astucia humana. Muchos quieren hacer la voluntad del Señor basado en su astucia humana. No, usted no va a poder avanzar.
usted no va a poder vencer. No haga pactos con ese enemigo. Bueno, está bien, quédate ahí. No, vénzalo. Vénzalo, no haga pactos. Porque después va a formar una denominación en donde su doctrina está basada en los pactos que usted hizo. Por eso ese enemigo comparte su lugar en esa denominación, porque en vez de ser derrotado y vencido y muerto, usted hizo un pacto y por eso no puede conquistar, hermano. El enemigo va a estar allí impidiéndole que avance. Le va a impedir que entre. Y si no puede impedir que entre, le va a impedir que avance. ¿Cómo va a avanzar, hermano? ¿Cómo va a avanzar si comenzó a hacer pactos con esos pueblos? No puede hacer pactos con los deseos de la carne. No puede hacer pactos con ellos. Todo deseo, todo proyecto, toda decisión, todo debe ser llevado a la palabra y todo debe contar con la aprobación del Espíritu Santo. Todo debe ser confirmado por el Espíritu Santo. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque allí estará el Señor y se evitará que el enemigo se cuele. Cuando usted lee el libro de Josué, usted ve cómo hubo un pueblo que engañó a Josué. Josué no vigiló y terminó haciendo un pacto con esa gente, porque lo llevaron a comprometerse con ese pueblo y no los podemos destruir. Porque yo dije que no los iba a destruir. Yo no sabía que era el diablo que era que estaba allí. Y fíjense, cuántos hombres y mujeres hoy en día, por no recibir el Espíritu Santo, por no morir en el altar, por no buscar al Señor, por no ser sinceros en sus corazones. Señor, quita de mí toda perversidad, aparta de mí lo malo. Fíjense, en vez de hacer así, entraron a la tierra sin discernir quién era Dios y quién era el diablo. Y por no vigilar, terminan haciendo pactos con el diablo. Suena fuerte, ¿verdad? Terminan justificando el pecado, justificando sus acciones, justificando sus maneras, sus denominaciones, sus modos. No haga eso, porque eso limitará la obra del Espíritu Santo. Eso limitará al Espíritu Santo. Usted no podrá avanzar en su vida espiritual. Muchos no podrán ni siquiera entrar. La etapa de santificación es una batalla. Se tipifica también como limpieza, pero es una batalla. En donde el hombre y la mujer en el altar, Señor, yo no quiero manifestar el pecado. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu comienza a revelar costumbres, ideas, pensamientos, hermano. ¿Qué vas a hacer contra ese enemigo? Para entrar tienes que matarlos, hermano. ¿Vas a hacer pacto con ellos o los vas a matar? ¿Vas a justificar tus maneras y tus modos o vas a hacer exactamente como Dios te dice? ¿Vas a hacer la voluntad de Dios?
Dios no te va a obligar. Es decisión personal de cada hombre y cada mujer. La batalla es individual. Porque el compañero que está al lado, él puede caminar junto a ti. Pero si tú vas sin armamento, si tú no disiernes al enemigo, mientras él está ocupado matando al enemigo, tú vas sin escudo, sin espada, sin la cota de justicia. No disiernes y eres fácil presa del enemigo. Pero está el altar del Señor. Allí podemos derramar nuestro corazón en sinceridad. Señor, yo no quiero que el enemigo me destruya a mí. Yo quiero destruir al enemigo. Que todo deseo quede sujeto en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no quiero darle lugar al enemigo. Ahora veo que es el enemigo. Hermana, ¿por qué no te pones esas falditas corticas pegadas? Tu cuerpo es bonito. Ese es el diablo que está reclamando un derecho. Vigila y dale la estocada con la espada. Escrito está. Y con el escudo de la fe. Eso no es lo que el Señor me reveló, hermano. Pero si usted va sin escudo, ¿con qué revelación va a hablar usted? Va a salir es su pensamiento y lo que usted cree que es eso. Eso es un legalismo de esos hermanos. No tiene excusa, no tiene escudo. Pero si tiene revelación del Espíritu Santo, cuando venga una idea, un ofrecimiento errado, una doctrina errada, un comentario errado, la revelación va a estar delante. Un momento, hermano, eso no es así. Escrito está. ¿Se dan cuenta? Saca la espada. Y la espada del Espíritu, ¿vio? Es el Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. Es la palabra revelada la que va a salir de usted. La Escritura no dice eso, hermano. Eso es contrario a la palabra. ¿Se dan cuenta? Y cada día tenemos que luchar esa batalla. En el trabajo, en la escuela, en la calle, aún en las iglesias. Porque muchos en las iglesias no tienen armadura. Muchos van sin armadura. Y son presa fácil. Han hecho pactos con los enemigos que estaban allí reclamando derechos. Es triste cuando se dice, ese hombre era cascarrabia antes y ahora que es evangélico todavía sigue siendo cascarrabia. Eso es triste. ¿Será que no ha discernido y en vez de morir a eso, ha hecho una alianza? Hermano, solo su sinceridad con el Señor, usted que me escucha, puede hacer que ese enemigo muera, porque en la conciencia de la revelación que Dios le da a usted, hará que usted ahora tome la espada y comience a resistir a ese enemigo. Antes yo creía que me la comía. Antes yo creía que estaba bien, ahora veo que estaba mal. Perdóname. ¿No se han dado cuenta que cuando hay los movimientos del Espíritu, el Espíritu comienza a trabajar en las conciencias y pasan hombres y mujeres al altar? Yo he sido culpable de esto, hermano. Eso es muy bueno. Ahora que ha entrado en conciencia y pide la ayuda en oración, ahora le toca a usted sacar la espada. Porque el enemigo lo va a esperar afuera a reclamar el derecho. ¿Se dan cuenta? Y allí, usted que el Espíritu, le ha revelado que lo que hacía estaba malo y que eso va a estorbar al Espíritu Santo,
para que usted reciba el Espíritu Santo, para que usted crezca espiritualmente. Ahora usted dice, no, nada puede impedir mi caminar en el Señor. Yo voy a buscar al Señor, voy a consagrarme más. Cada vez van a ver todos esos enemigos que estaban impidiendo que yo entrara a la tierra prometida y que yo creciera y conquistara toda la tierra en perfección, van a ser desarraigados. ¿Se dan cuenta? Como decía el hermano Branham, destruya a su enemigo antes que su enemigo lo destruya a usted. A eso se refiere. Se mueve a través de esas cosas, de esas costumbres, esos deseos malos que usted tenía y que yo tenía, y que siempre el enemigo va a dar la vuelta. Al mujeriego, ese habitante le va a llegar con una, y si el cristiano lo resiste, le va a llegar con otra, y si el cristiano lo resiste, le va a llegar con otra. Hermano, ¿y cuándo se va a acabar eso? Cuando lleguemos al cielo. Hermano, porque aquí en la tierra estamos avanzando y conquistando. No guarde la espada. No esconda, no deje que el escudo se oxide. Andemos armados con toda la armadura. Conquistemos. Conquistemos, como decía el hermano Branham, el peor enemigo. Él decía que su peor enemigo era él. Y así cada uno de ustedes pueden decir lo mismo. Yo digo, el peor enemigo de Ramón Camacho es Ramón Camacho. Él tiene que sujetarse a la palabra. Él tiene que obedecer y tiene que empezar a matar a los enemigos todos los días que quieren impedir que yo avance. Y esos enemigos quieren impedir que usted avance y conquiste y que usted reciba el Espíritu Santo y que usted crezca en la palabra y que usted haga la voluntad del Señor. La ambición, la envidia pueden limitar su crecimiento espiritual al hacer pactos de bajar las cercas. No vamos a ser tan estrictos. Vamos a hacer la cosa más light para que aquí se sientan bien. Un club religioso. Hiciste pactos. Hiciste un pacto, hermano, que te va a impedir avanzar espiritualmente. Pero en esta hora, el Espíritu te dice y nos dice a todos, tomemos toda la armadura. Dios nos llamó a conquistar. Vamos a empezar a entrar, a matar a nuestro enemigo, nuestros deseos. Sé sincero, sé sincera, seamos sinceros. ¿Qué es lo que realmente deseas tú? ¿Qué quieres tú hacer en el camino del Señor? ¿Quieres ser un cristiano que obedezca a toda la palabra? ¿O quieres ser un cristiano a tu manera? Para ser un cristiano a tu manera, vas a tener que hacer pactos con el pueblo que estás llamado a destruir. Y no te dejarán o entrar o avanzar. Pero si quieres escalar la estatura del hombre perfecto, si quieres conquistar el monte, como hizo aquel hombre de Dios, Josué, quiero mi monte, hermano, quiero mi estatura del hombre perfecto. Yo tengo años peleando, ¿se dan cuenta del tipo? Tengo años peleando, ahora yo quiero escalar. Yo entré ya. Ahora quiero mi monte, la estatura del hombre perfecto. Yo quiero llegar al final, yo quiero ser como Cristo. Hermano, si ese es tu deseo, la manera de subir a ese monte es bajando. ¿Bajando a dónde? Al altar.
al altar en sinceridad, porque a Dios no lo vamos a engañar. Dios va a ver nuestros corazones y nunca podremos justificar nuestras acciones si son contrarias a la palabra. Jamás el Señor las va a recibir. Y no va a valer que hagas pactos con los pueblos que están delante para complacer tu espíritu. Yo me siento bien, toda la vida he sido así. No podrás avanzar. Y cuidado si ni siquiera entras. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que podamos ser más sinceros con nuestro Señor Jesucristo. En el altar, Señor, yo quiero morir a todo deseo, a todo proyecto, a toda costumbre, a todo lo que me ata a este mundo. Tú me llamaste a que fuera imagen y semejanza de Dios. Yo quiero ser imagen y semejanza de Dios. Ayúdame a ser valiente, a no bajar la guardia, a ponerme siempre la armadura y vencer cada día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estarás dispuesto en esta hora? Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra. Bendice a cada corazón, Señor. Bendice a cada hombre y mujer que han escuchado esta palabra y que escucharán esta palabra revelada por el Espíritu. Que cada uno de nosotros podamos entender tus planes y propósitos, Señor. Que podamos entenderte a ti y en la medida que entendamos tu propósito, nos alinearemos a tu propósito. Señor, que podamos ser más sinceros y no jugar al religioso, a la iglesia, sino que en nuestros corazones y en el altar podamos reconocer qué pueblos nos atraen más, qué pueblos nosotros visitábamos antes y que ahora quieren llamarnos a sus tierras. Señor, que el sentimentalismo no nos domine, sino que saquemos la espada y le demos muerte para que tú, Señor, tengas la preeminencia en nuestras vidas, porque tú nos has revelado que no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. La carne es nuestra enemiga. Señor, que podamos darle muerte por la obediencia a la palabra y que no haya condenación en los corazones de tus hijos. Que podamos vencer, que puedan haber decisiones en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayuda a cada corazón en esta hora, Señor. Y que esta palabra revelada no vuelva vacía, sino que haga morada en cada corazón y puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje de la palabra revelada. El Espíritu Santo hablando a través de sus siervos llamados por Él. Y usted, si su corazón es sincero y está abierto a la voz de Dios, oirá la voz de Dios y tomará decisiones por Cristo. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela. La oración que el pueblo en el altar hace para ese derramamiento del Espíritu. Y cada día tenemos que orar construyendo y con la espada en la mano. Debemos pelear la batalla y morir, que lo que impida en nuestras vidas, toda incredulidad, toda cosa que estorbe que el Espíritu baje a nuestras vidas, sea quitado y muerto en el altar. Que el Señor nos ayude. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, toda la congregación, al venir en compañerismo a escuchar la palabra y tomar decisiones por Cristo. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerda, su sinceridad hará que usted
logre o no logre avanzar en este camino. Porque su sinceridad abrirá su corazón al Espíritu Santo. Y usted, si es sincero con Dios, Dios nos revelará, nos mostrará lo que debemos hacer. Y si obedecemos, y si nuestro deseo es hacer la voluntad del Señor y no el deseo malo, concupiscencia, entonces entraremos a la tierra prometida y conquistaremos el monte, conquistaremos la estatura del hombre perfecto. Hermano, seremos conformes a la imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo estará clavado, destruido. No tendrá poder contra un hombre o una mujer que tome toda la armadura de Dios y que avanza en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.